Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Bien, quiero pedirles que por favor vayamos a la Escritura, al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 26. Libro de los Hechos, capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el versículo 26. La palabra del Señor dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. El Señor bendiga su palabra, y en esta mañana nosotros vamos a continuar nuestro estudio del libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles le llaman a este libro. Como ya dijimos, no sabemos de dónde viene este nombre, y que más bien debería tener dos nombres. Una primera manera como debía llamarse este libro es los Hechos del Espíritu Santo, pero más es los Hechos del Señor Jesucristo, porque vimos que este libro de los Hechos es en realidad una continuación del Evangelio según San Lucas. O sea, Lucas es como que haya escrito un solo tomo dividido en dos partes: lo que hizo el Señor durante su ministerio terrenal y lo que el Señor hace desde su ascensión hasta nuestros días desde los cielos. Prácticamente este primer capítulo del libro de los Hechos se divide en dos partes, hermanos. Lo que hicieron los apóstoles luego de la ascensión de Cristo, que lo vimos la semana pasada, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y luego, la otra parte sería la elección del sucesor de Judas, el traidor, que es precisamente la porción de la palabra del Señor que hemos leído en esta oportunidad. Y ahora pues, y continuando con nuestro estudio expositivo, vamos a tratar el tema de la elección del 12avo apóstol, y así vamos a llamar a este estudio: la elección del 12avo apóstol. O sea, nuevamente van a ser 12, porque con la muerte de Judas habían quedado 11, y ahora van a regresar al número 12, y pues con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a escudriñar la palabra de Dios. Y hermanos, como yo ya les había adelantado antes, ¿no?, nosotros vamos a procurar tomar unos tramos un poco grandes de la Escritura para poder hacer nuestro estudio expositivo.
Pero siempre vamos a considerar que la palabra de Dios es un tesoro inmenso, hermanos. Y en algunas oportunidades a nosotros nos ha tocado de repente hacer de un solo versículo hasta 4 exposiciones por la profundidad y la amplitud del contenido, ¿no? Pero en este estudio que nosotros hemos iniciado la semana pasada, vamos a hacerlo, pero entramos largos, pero resaltando también aspectos importantes, ¿no? Y hay muchos tesoros en esta porción de las Escrituras que el Señor ha traído a nosotros esta mañana, pero vemos que el tema central que vamos a tratar hoy es precisamente la elección del sucesor de Judas el apóstata. Y es allí donde nosotros notamos mucho el corazón del Señor que se revela a nosotros por su gracia admirable en los textos que hemos leído o en la porción de la palabra que hemos visto hoy. ¿A quién notamos, hermanos? Y esto es algo que también tenemos nosotros que considerar, ya que vamos a iniciar también un estudio acerca del gobierno de la iglesia, un estudio interno de cómo es que se debe gobernar la iglesia. ¿A quién notamos nosotros que toma la iniciativa de esta elección de entre todos? ¿A quién vemos nosotros? Vemos al apóstol Pedro. La Escritura dice, en aquellos días, se refiere pues a los días después de la ascensión, pero antes de la venida del Espíritu Santo, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Vemos a Pedro, hermanos, y no podría ser de otra manera porque aunque los 12 apóstoles eran iguales, eran apóstoles, Pedro también era apóstol. Sin embargo, nosotros notamos que él sobresalía, él tenía un liderazgo, él tenía una preeminencia que el Señor mismo le había dado a Pedro. Él era líder por naturaleza de todos ellos y los otros apóstoles habían reconocido ese liderazgo que el Señor había dado a Pedro. ¿Cómo así? Pues sometiéndose un poco a lo que Pedro estaba dirigiendo, lo que Pedro estaba pues liderando. Los demás apóstoles lo reconocían pues de esta forma, ¿no? Eso es algo innegable, o sea, a pesar de que ellos eran iguales, eran 12 apóstoles iguales, uno de ellos era el que tenía la preeminencia, ¿no? Y si bien nosotros no encontramos que la Escritura dice de una manera explícita, en ninguna página, dice, bueno, acá Pedro es el que va a ser el líder de ustedes, no lo encontramos, no lo vemos así, en un versículo con esas palabras. Pero notamos las intervenciones que tiene Pedro siempre, aun cuando él, por ejemplo, vamos a ver en el capítulo 3 de Hechos, que él sube al templo a orar con Juan. ¿Quién es el predicador allí? Es Pedro. Pedro es el que fue apresado también antes de que Jacobo fuera muerto a espada. Entonces nosotros notamos mucho de que tal vez en este libro de los Hechos hay 2 personas que tienen cierto protagonismo principal. Hay 2 apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. ¿No? Eso es algo que no podemos nosotros negar y tenemos que considerarlo así en nuestro corazón cuando nosotros tratemos el tema de los ancianos, de los pastores en la iglesia, ¿no? En el estudio que vamos a hacer. La palabra de Dios, vemos aquí que nos indica que Pedro se había levantado en medio de los hermanos y que el número de ellos era ¿cuánto? Era 120. Así es como nosotros leemos en la versión de Reina Valera 60, que es lo que comúnmente o la mayoría de los creyentes tienen en su mano. Y aquí podemos, hermano, o tal vez sería mejor que nosotros hagamos una traducción un poco más literal de lo que este versículo dice. O en la última parte del versículo. La última parte tendría que decir algo como lo que yo les voy a decir ahora. El número de nombres reunidos era como 120. Esa es una traducción literal. El número de nombres reunidos era como 120. ¿Y qué cosa es lo que nos trae esto a nosotros, a nuestra mente en nuestro día? ¿Cómo es que podemos interpretar? ¿Por qué es que el Espíritu Santo guía estas palabras en este libro de los Hechos de la pluma de Lucas? Esto, hermano, nos trae a nosotros la idea de que se trataba de una reunión corporativa, una reunión oficial. Es como que se hubiese pasado lista nombre por nombre.
¿Quiénes son los que están aquí? Era una reunión oficial de la iglesia. O sea, cuando dice que eran 120, no nos quiere dar una cifra como para que nosotros tal vez pensemos, wow, la iglesia primera que estaba allí en Jerusalén eran 120. No. Lo que nos quiere decir aquí es que se trata de una reunión como un cuerpo donde se pasó lista antes de que comience esta reunión. Es decir, esta sería la primera reunión oficial de la iglesia del Señor Jesucristo después de su ascensión. Y era la primera reunión donde cada uno de los discípulos pues era contado por su nombre. Y esto nos enseña que la elección de un oficial de la iglesia, porque ese es el punto, la elección de un oficial de la iglesia, ya sea pastor y maestro, ya sea anciano para gobernar o ya sea para diácono, se hace con la membresía de la iglesia reunida para ese propósito. Así es, ¿no? O sea, no existe esto de que yo solo me ordeno, como nosotros podemos ver que hay en nuestros días. Lo que ocurre en las iglesias hoy día es, bueno, yo aprendí un poco más que otros hermanos, algunos temas teológicos. Yo mismo me envío, no, yo mismo me impongo las manos y yo mismo me envío y yo mismo planto mi iglesia. Eso es lo que nosotros comúnmente estamos viendo. No se les da autoridad, no hay una iglesia que les imponga las manos y les dé autoridad para que vayan y planten una iglesia, sino simplemente abandonan sus iglesias. Generalmente salen con un grupo de ese lugar y dicen, bueno, yo soy el que he estudiado un poco más la teología sistemática, entonces a mí me corresponde el lugar de un pastor. Y eso, hermanos, nosotros podemos ver de que a la larga traen problemas, o iglesias problemáticas dentro de ellas, dentro de su organización, dentro de su doctrina, dentro de su práctica. La iglesia, pues, como vemos, estaba reunida para que se lleve a cabo la elección del sucesor Judas, ¿no? Del sucesor de Judas, el traidor. El versículo 16, Pedro utiliza la escritura. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces lo que vemos aquí es que Pedro utiliza la escritura para justificar su proceder, para que la iglesia vea de que lo que se estaba llevando a cabo era algo que estaba contemplado en la palabra de Dios. Comienza pues haciendo un relato de la traición y la apostasía de Judas Iscariote, refiriendo que la profecía contenida en la palabra escrita de Dios se cumple de forma precisa y que es imposible que la escritura pueda fallar. Por eso es que él dice, era necesario que se cumpla. Era necesario que se cumpla, dice, ¿no? Y esto, hermanos, a nosotros nos debe recordar pues que la palabra de Dios, todas las profecías, todas las bendiciones que están allí, todas las amenazas que están ahí en la escritura, se van a cumplir sí o sí. Eso es algo, Dios es veraz y todo hombre mentiroso, dice la escritura. Entonces, eso es lo primero que también Pedro hace, o utiliza la palabra de Dios para hacerles recordar a ellos que toda la escritura va a ser cumplida, así como fue cumplida, ¿con quién? Con Judas. Para eso es que él cita, pues, como vamos a ver, unos salmos. Vemos aquí de que Judas fue llamado como apóstol. Es lo que nos dice el versículo 16. Judas fue llamado como apóstol, traicionó al Cristo y terminó muriendo sin salvación. Y todo eso era necesario que se cumpla. Es algo tremendo, hermanos. Es algo tremendo, es algo que por un lado debe traernos esperanzas cuando nosotros vemos las promesas del Señor que se van a cumplir de todo, y también nos trae temor cuando vemos las amenazas, Y nosotros podemos observar cuando leemos, pues era necesario que se cumpla, o es necesario. Quizás ya estamos recordando algunos pasajes de la Escritura, por ejemplo, en Mateo 18:7, mire cómo dice la palabra del Señor. Dice, son palabras del Señor Jesús. Dice, ay del mundo por los tropiezos. Dice, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es necesario que nosotros estemos atravesando por tropiezos, pero ay de aquel por quien viene
esos tropiezos. Lucas 9:22 también, la Escritura dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Era necesario, hermanos, todo eso. Era necesario. ¿Y se acuerdan ustedes que los apóstoles no entendían eso? Ellos no lo comprendían, pero acá Cristo le dice, es necesario que ocurra esto. Es necesario que el Cristo muera, padezca, muera, resucite. Y uno más, en Hechos 14:22, miren cómo dice, hermanos. En Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, las tribulaciones son necesarias. Eso es el Evangelio, hermanos. Claro que ahora la idea es distinta acerca del Evangelio. A veces lo que se predica es, bueno, si quieres tener una vida feliz, libre de problemas, si quieres ser alguien a quien todo el mundo le guste, no alguien que todo el mundo quiere tener como amigo, entonces tienes que creer en el Señor Jesús. Eso es mentira. Ese es el Evangelio que se predica, ¿no? Un evangelio de paz, de tranquilidad, de bonanza. No, es necesario que nosotros padezcamos tribulación y todo eso. Es necesario. A veces nosotros podemos escuchar en cierta oportunidad también, a mí me tocó oír cómo es que predicaba el Evangelio un hermano en la calle, él estaba, y yo me acerqué a él con mucho amor para decirle, ¿no?, cómo debía de corregir la manera que estaba predicando el Evangelio. Él decía, ¿tienes problemas financieros? Ven a Cristo, decía. Estaba con su parlante él. ¿Tienes problemas financieros? Ven a Cristo. ¿Tienes problemas en tu familia? Ven a Cristo, ¿no? ¿Tienes algún problema de salud? Ven a Cristo. Entonces, pues ese no es el Evangelio. No es el Evangelio. Pero lamentablemente es la manera como se ha enseñado en muchas congregaciones. Hasta ahora se enseña de esa manera y hay que corregir las cosas, ¿no? Porque cuando las personas se acercan a Cristo por las razones equivocadas y luego comienzan a darse cuenta de que pues el cristianismo no es vivir en un país verde donde todo es prosperidad y bonanza, pues ellos como lo dice la parábola, cuando viene la tribulación, ¿qué pasa con la semilla? Aquella que fue sembrada entre espinos, es una semilla que no tiene raíz. Entonces, el Evangelio no es ese, ¿no? Y en nuestro versículo se reconoce, pues, hermanos, como nosotros estamos viendo ahí en Hechos 1, se reconoce al libro de los Salmos como ¿qué? Como escritura. O sea, que ¿quién es el autor? Pedro está diciendo que el autor es el Espíritu Santo y David es solamente un canal de comunicación de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. También en el versículo 16, ahí del capítulo 1 de Hechos, vemos que la Escritura dice, Pedro dice, Judas fue el guía de los que prendieron a Jesús. Es decir, él fue el instrumento del diablo para apresar al Señor Jesús. Así como hay muchos instrumentos de Satanás también en nuestros días, quienes atacan el Evangelio y atacan, hermanos, sus doctrinas. Pero lo que más nos debe dejar admirados es lo que Pedro nos dice en el siguiente versículo acerca de Judas el apóstata. En Hechos 1:17 dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Eso es tremendo, hermanos, porque pues sí, era contado, era uno de los 12. Judas había sido llamado por el Señor, él estaba con los otros 11, caminaban juntos. Judas Iscariote había sido pues uno de ellos, pero no solamente de nombre, sino también que él tenía participación en todo lo que el Señor Jesús ministraba. Cuando el Señor ministraba, por ejemplo, la alimentación milagrosa que él hizo, ¿no?, de unos cuantos panes y unos cuantos peces, Judas estaba allí. Judas estaba de alguna forma sirviendo como diácono allí, ¿no? Cuando el Señor ordenaba recojan en 12 cestas todas las sobras que habían quedado, pues Judas participaba de eso. Judas agarraba su cesta y él estaba
escuchando la palabra del Señor, obedeciendo la palabra del Señor en el ministerio. Judas Iscariote caminó con el Señor, durmió cerca del Señor, allí donde ni las zorras tenían guarida. Allí estaba Judas. Judas Iscariote también fue encomendado por el Señor para predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan ustedes la misión de los 12? El Señor envió, y dentro de los que envió estaba Judas, el traidor. Judas Iscariote también servía pues como uno de los 12. Y esa fue la razón de Pedro para reunir a la iglesia y restaurar el número de los apóstoles escogidos, llamados por el Señor. Hay personas que dicen de que pues Pedro actuó primero no había sido derramado el Espíritu Santo todavía, y que por esa razón Pedro había actuado de su propia iniciativa, ¿no? Que eso en realidad no fue una orden del Señor, no la vemos allí. Pero creemos de que sí estaba dentro de la voluntad del Señor todo esto. Creemos que eso sí fue voluntad del Señor. Yo también creo, hermano, que nosotros habíamos notado anteriormente que aunque Judas Iscariote ya estaba muerto, el Señor ya había resucitado. Sin embargo, la Escritura a los 11 que habían quedado los llama ¿cómo? Los 12. O sea, los 12, hermanos, es un nombre que es especialmente acuñado por el Señor para sus apóstoles. O sea, habían 11, pero la Escritura dice, y estaban reunidos los 12. Juan 20:24 dice, pero Tomás, uno de los 12. Mire, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino resucitado. O sea, Judas estaba muerto, pero la Escritura no dice uno de los 11, sino uno de los 12, los apóstoles. Era una manera de llamarles, ¿no? La iglesia, pues, del Señor debía escoger a quien sería el nuevo apóstol, Y en el versículo 18, Pedro continúa hablando del traidor, recordándonos el final de aquel hijo de perdición, y aquí el apóstol utiliza la palabra salario. Dice en el versículo 18, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Hermanos, y aquí hace un contraste, fíjense, entre la pérdida y la ganancia de un apóstata. Escúchalo bien, la pérdida y la ganancia de un apóstata. Judas perdió, ¿qué cosa? Judas perdió su oficio como apóstol, ¿y qué más perdió? Su alma en el infierno. Esas dos cosas perdió Judas. Y a cambio, ¿qué ganó? Una porción de tierra, algo que era terrenal. Pero esto es lo que nosotros encontramos en este versículo. Esa es la tragedia que vemos nosotros que Pedro nos está relatando en este discurso delante de la iglesia. Es decir, Judas estaba cerca del Señor de la vida para terminar en muerte eterna. Estaba cerca de aquel que sacia el alma para terminar en el infierno con una sed eterna. Y esto, hermanos, nos recuerda la recompensa que tiene el pecador como producto de su iniquidad. Por eso es que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Isaías 3:11 dice también, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Le será pagado. Ay del impío por eso. Hermanos, el Señor no deja así el pecado sin pagar. No lo deja, hermanos. O sea, si nosotros alguna vez hemos creído de esa manera, estamos completamente equivocados. Hay un salario. Cuando uno peca, ya tienes una recompensa. Ya inmediatamente ya tienes tu recompensa. Es como cuando vas a tu trabajo. Trabajaste un día, ya te están debiendo el día, te lo tienen que pagar. Aunque el día siguiente tú no trabajes. Por haber trabajado allí, ya te ganaste. En otros países te pagan por hora. Trabajaste una hora. Muy bien, ya te estoy debiendo. Es así con el pecado. Pecaste una vez, pues ya está tu paga, ya está lista. ¿Y cuál es la paga? Dice la Escritura. La paga es muerte. Es muerte. Y tenemos que acordarnos, hermanos, que este pasaje que nosotros estamos estudiando, en algún momento Pedro habla de la veracidad de Dios. Dice, porque es necesario que se cumpla la Escritura.
Va a ser necesario que se cumpla también estas amenazas de Dios en cuanto al pecado. Otro pasaje de la Escritura dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado, no puede en absoluto. En el versículo 20, pues Pedro ya comienza a citar las Escrituras que él está hablando. En Hechos 1:20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Los salmos que él cita aquí son los Salmos 69, versículo 25 y el Salmo 109, versículo 8. Y mira, hermanos, la palabra que a mí me llamaba la atención y seguramente a usted también es, sea hecha desierta su habitación, sea hecha desierta su habitación. ¿Qué significa esa palabra en la cultura de ellos, en la cultura griega, en la cultura hebrea? Porque él está citando también los salmos, o sea, está citando escritura del Antiguo Testamento, que lo dice un poco diferente si es que usted lo revisa. Pero en la cultura hebrea significa un refugio para la noche. Esa parte donde dice sea desierta su habitación es un refugio para la noche con un énfasis para un pastor y su rebaño. Para un pastor y su rebaño. También debemos dar atención a las palabras, tome otro su oficio. ¿Saben cómo dice, hermanos, literalmente? Tome otro su obispado. Así dice. Era un obispo, tome otro su obispado. Si usted lo revisa ahí en la lengua griega koiné, que está escrito el Nuevo Testamento, usted va a darse cuenta que así dice. Albert Barnes, él comenta de la siguiente manera acerca de la palabra oficio que está allí. Al final del versículo 20, él dice, la palabra traducida oficio en el Salmo significa el cuidado, cargo, supervisión de cualquier cosa. Es una palabra aplicable a los magistrados cuyo cuidado es ver que las leyes se ejecuten, y a los militares que tienen a cargo un ejército o una parte de un ejército. Acá vamos aprendiendo qué cosa es el oficio de pastor, cuáles son, podemos decir, lo que Dios concede a quien gobierna la iglesia en su nombre. En su nombre. Porque el Señor pues ha dejado el gobierno de la iglesia a la iglesia, pero por medio de pastores. La iglesia no es una democracia. Y eso ya lo hemos hablado nosotros. Y acá pues, hermano, nos habla de alguien que tiene cuidado, o sea, del obispado que tenía Judas, el traidor, y con esto confirmamos pues la manera neotestamentaria para escoger oficiales dentro de la iglesia. Era una reunión para escoger a un oficial. Sería un equivalente a la reunión de la iglesia de hoy, que se reúne para escoger su pastor, se reúne para escoger un anciano, o se reúne a escoger un diácono. Ahora Pedro pues pasa a enumerar los requisitos que debe de tener un apóstol. Y esta parte es importante, hermanos. ¿Saben? Porque nosotros en la actualidad a veces nos encontramos con hermanos, ministros de la palabra, a quienes se les llama apóstol. Te presento al apóstol fulano de tal, ¿no? Wow, es algo que impacta, ¿no? Un apóstol, imagínense, ¿no? Que nos presenten a un apóstol. Por eso es que acá la Escritura siempre se ha asegurado, hermanos, de que nosotros podamos tener una comprensión de qué cosa es cada oficio. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, para un apóstol? Aquí están en la Escritura. ¿Cuál es el requisito de un profeta, por ejemplo? Los profetas del Antiguo Testamento, bueno, el requisito es ser llamado por Dios y él era instrumento de Dios para llevar el mensaje para el pueblo. Ese era el requisito para un profeta, ¿no? Pero cuando nosotros vemos más ampliamente podemos tener ya una seguridad de qué cosa es lo que debe hacer la iglesia cuando va a escoger a un oficial de la iglesia. Otra vez se lo repito, ¿no? Pedro pues pasa a enumerar los requisitos. Y es evidente que estos requisitos son dados por medio ¿de quién? De Dios. El Espíritu Santo es quien inspira estos requisitos y no podrían ser cumplidos por ninguna persona de nuestros días. O sea, lo que les quiero decir es que en nuestros días no hay apóstoles. No existen. Ni siquiera en nuestros días, ni en el siglo pasado, ni en el siglo antepasado. Y con ello nosotros ¿qué entendemos y confirmamos? Que el ministerio de apóstol o el oficio de apóstol ya no existe. Cesó, terminó, no hay apóstoles en nuestros días, ¿no?
Y como vemos, pues los requisitos están referidos a una relación familiar y ministerial con el Señor. Esos son los requisitos, hermano. Están en el versículo 21 y 22. Mire cómo dice. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es tremendo esto, ¿no? Hay un libro precisamente que se llama Señales de un apóstol, ¿no? O sea, porque es que los apóstoles tenían ese poder dado por Dios para poder hacer señales, milagros y prodigios. ¿Usted ve a alguien que haga eso ahora? No, ya no hay. Y hay un libro que es de Walter Chantry que se llama Señales de un apóstol. Y pues es un buen libro, ¿no? Está en inglés y en español. Señales de un apóstol. Ahora ya no tenemos esa clase de... Porque ser apóstol no solamente era tener estos requisitos, sino también Dios le daba unas credenciales, ¿no? ¿Cuál era la credencial? Que puedan hacer señales, milagros y prodigios. Ahora no existe eso, en la actualidad no hay, ¿no? No hay. Aún Pablo, que era un abortivo, como él mismo se llamaba, él también hacía señales, milagros, prodigios, resurrecciones, ¿no? Y todas esas cosas que ya no se ven ahora. ¿Por qué? Porque ya no hay apóstoles, no existen. Y ese tiempo, dice, se cuenta desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor Jesucristo. Y según los evangelios, ¿cuándo comienza el ministerio del Señor Jesucristo? ¿Comienza desde que Juan lo bautiza? ¿Desde ese momento? No, ahí no comienza el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Saben cuándo comienza el ministerio del Señor Jesucristo? Desde el momento en que Juan es encarcelado. Miren, vamos a la Escritura, Mateo capítulo 4, ahí está. Y ahí también usted va a encontrar un título en su Reina Valera 60. En el capítulo 4 de Mateo, ahí nomás va a encontrar usted el título que dice, ¿no? Comienzo del ministerio del Señor. Mire cómo dice desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es allí, hermanos, donde comienza el ministerio del Señor Jesús. Dice también en nuestro versículo que estamos viendo, uno se ha hecho testigo con nosotros. Así dice el versículo 22, la última parte, dice, uno se ha hecho testigo con nosotros. ¿Qué significa, hermanos? Nosotros podemos ver en este primer capítulo que hay varias expresiones que significan unidad. Unidad, la iglesia estaba unida. Los miembros estaban unidos. Unidad. Es decir, no hay testigos de Cristo, o sea, no hay cristianos, no hay redimidos que caminen por su cuenta. No hay hombres o mujeres que hayan sido salvadas por el Señor que no estén congregando en una iglesia. Y como vamos a ver tal vez más adelante, que no se hagan miembros de una iglesia. No hay creyentes que anden de manera independiente, ¿no? O sea, yo soy independiente. Y las razones a veces son muchas y son antibíblicas. A veces los hermanos, las hermanas están buscando la iglesia perfecta. Dice, no, yo no voy a ninguna iglesia porque todas son imperfectas. Algunos hasta dicen que están llenas de hipócritas, ¿no? Y seguramente que sí. Pero hermanos, iglesia perfecta no existe. Y en el caso de que existiera una iglesia perfecta,
El día en que nosotros estemos allí, cualquiera de nosotros, ese día deja de ser perfecto. Porque nosotros somos imperfectos. Somos redimidos, es verdad, pero no somos perfectos. Además, cuando nosotros hablamos de esa manera, ¿a quién estamos insultando? A Cristo. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Estamos diciéndole a Cristo, ¿sabes qué? Tu esposa es una hipócrita. ¿Y quién va a permitir que digan así de su esposa? Entonces, a veces nosotros actuamos de una manera no bíblica o pensamos de una forma que no es bíblica. Nosotros estamos, la iglesia, una vez escuché yo ¿se han oído ustedes de Nicky Cruz? Nicky Cruz, nunca han escuchado. Nicky Cruz fue en el ministerio del pastor David Wilkerson. Él fue para el Bronx, creo que fue, en Nueva York. Y Nicky Cruz fue pues salvado por Dios por medio de la predicación de David Wilkerson. Y una vez estaba viendo un documental de él, y él cuando ya había sido salvado, él fue un pandillero, un asesino, un drogadicto, un traficante de drogas, era un pecador, ¿no? Y cuando él fue salvado, el pastor Wilkerson lo envió a que estudie en un seminario. Y cuando él vuelve de su seminario, él entra a una casa que se había alquilado, y él decía, esto era un hospital de almas. Y la iglesia es eso, es un hospital para las almas. Es un hospital donde nosotros estamos para ministrarnos mutuamente. ¿Vamos a ser perfectos? No vamos a ser perfectos. Somos santos que estamos cada vez transformándonos más a la imagen de Cristo. Pero lo que les digo es de que esta palabra, y hemos visto también en el capítulo 1 de Hechos, es que la Escritura nos dice a nosotros de unidad. Unidad. O sea, no hay el cristiano que no congregue. Ahí en la iglesia primitiva por lo menos no hay. Y si no está en la Escritura, quiere decir de que todo aquel que es salvado debe unirse a una iglesia local. Debe unirse a una iglesia local. Ahora, los versículos que a continuación leemos son bastante instructivos también para nosotros, hermanos. Ahí también vamos a aprender muchas cosas. Recordemos que estamos en el contexto de la elección de un oficial de la iglesia, ¿no? En ese tiempo un apóstol. Ahora no tenemos nosotros elecciones de apóstol, les voy a recordar, elecciones de pastores, ancianos y de diáconos. Pero ese es el contexto. Y mira cómo dice el versículo 23. Dice, y señalaron a dos, acá hay dos, José, llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Dice, señalaron a dos. ¿Y por qué no señalaron a 3, a 4, o por qué no señalaron a 1 nada más? Porque ponen requisitos. Pedro habló requisitos. Evidentemente, hermanos, de que aquí también nosotros podemos inferir en nuestra mente que está hablando de hombres de buen testimonio. Porque en Hechos 6, la Escritura cuando va a escoger a los diáconos dice eso, que sean hombres de buen testimonio. Entonces, ¿cuánta mayor razón debe tener un buen testimonio el que va a ser escogido como pastor? No puede tener un testimonio menor al de un diácono. Entonces, además de esos requisitos de haber estado con el Señor, de haber tenido con el Señor una relación ministerial y familiar, tenía pues que tener buen testimonio. Y habían dos ahí en la iglesia que tenían un buen testimonio, y seguramente por encima de los demás, ¿no? Y aquí está. Y señalaron a dos quienes debieron pues haber sido señalados por los apóstoles. ¿Qué significa señalar? Señalar, hermanos, era como una nominación. Eso sí entendemos lo que es una nominación, ¿no? O sea, ellos estaban seleccionados. Mira, tenemos estos dos candidatos. Tenemos que escoger entre estos dos candidatos para tal oficio. Ahora vamos a ver los dos candidatos. Y nosotros tenemos que aprender de aquí también bastante. Vamos a ver de estos dos candidatos. Uno, ¿cómo se llamaba? José. Y el otro, ¿cómo se llamaba? Matías. Ese nombre Barsabás es en realidad, la traducción debería ser Bernabé. Porque el nombre Barsabás es Bernabé. Entonces, nosotros vemos acá que José, llamado Barsabás, o sea, su apellido era Barsabás, algo así como su apellido, ¿no? Así como mi nombre es Guillermo, mi apellido es de Lama, ¿no? O sea, era así. Barsabás, o Bernabé, ¿no? Y él tenía por sobrenombre Justo, dice. Y él era, además,
de su nombre. Él tenía pues su apellido y un sobrenombre. Ese sobrenombre Justo está en lengua latín. ¿Qué significa Barsabás, no? O sea, como yo les decía, es Bernabé. Es un nombre que significa hijo de consolación. Así como Bernabé, el compañero de Pablo, él también se llamaba Bernabé, hijo de consolación. Es un nombre etimológico. Pero además de ese nombre etimológico, nosotros vemos que tiene un sobrenombre en latín, Justo. ¡Wow, hermanos! Justo, ¿no? Y ese sobrenombre, hermanos, Justo, ¿qué cosa es lo que refleja? Nosotros sabemos que los nombres tenían, o los sobrenombres en la Biblia tenían cierto significado, ¿no? Jacob, ¿qué significaba? Estafador, ¿no? Abraham, padre de multitudes. O sea, cada nombre tenía un significado. Y aquí a José lo llaman Justo. Ustedes se pueden imaginar dentro de la iglesia que nosotros tengamos a un hermano al que digamos, este hermano José es hijo de consolación y además es justo. Mira su conducta, es justo. O sea, hermanos, esto era algo así como un currículum, una hoja de vida. Esto es lo que soy yo. Aquí está el primer candidato. Y también tenemos un segundo candidato. El segundo candidato tiene un solo nombre, Matías. Este hombre no tiene apellido, este hombre no tiene sobrenombre, simplemente es Matías. ¿Y qué significa Matías? Significa una dádiva de Jehová. Entonces, hermanos, tenemos dos candidatos, uno con un gran nombre, un gran apellido, un gran sobrenombre, y por otro lado tenemos al otro que tiene solamente un nombre. Pobrecito, tiene un solo nombre. El otro tiene más. Matías tiene menos. ¿A cuál de los dos escogeríamos nosotros? Si tuviésemos esos dos candidatos ahora para escoger un pastor o un anciano, ¿cuál de los dos? No, yo estoy seguro que sin mirar la Biblia, nosotros dijéramos, no, tenemos que escogerlo pues a José. José es hijo de consolación. José además es justo. Tremendo. Eso no haríamos. Seamos honestos, hermanos. Eso haríamos. Y mire, veamos un pasaje antes de responder también esto. Porque esto no solamente sucede en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. En 1 de Samuel, usted ya se debe de acordar, en el capítulo 16, versículos 6 y 7. Cuando Samuel va a ungir al rey. Cuando Dios lo manda para que de entre los hijos de Isaí unja al rey. 1 de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7, mire. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mira, Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová no mira los cargos, Jehová no mira el currículum, Jehová no mira la estatura, Jehová no mira... y de repente podríamos escoger a alguien que tiene pues facilidad de palabra. O podríamos escoger a alguno que es alto, blanco, de ojos verdes. No, este debe ser el ungido de Jehová, este debe ser el pastor. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros podemos ser llevados al error por causa de no buscar el consejo de Dios en los casos en que tenemos que escoger a un pastor, a un anciano o a un diácono? Acá vemos que luego de presentar a los candidatos, los discípulos oraron. Eso es interesante. ¿Oraron para qué? Para buscar la dirección de Dios en este asunto. Sin ninguna duda, ¿a quién oraron ellos? ¿Oraron al Padre o oraron a Cristo? ¿A quién cree usted que ellos oraron? Hermanos, ellos deben haber orado a Cristo. Porque Cristo fue el que escogió a los 12. Y ahora Cristo debe de escoger a su apóstol 12avo para que otra vez de 11 pasen a 12 nuevamente. Él debería escoger al reemplazante del apóstata. Y la oración fue en ese mismo sentido que nosotros hemos citado hace un momento. En Hechos 1, ahora versículos 24 y 25 dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Ahí está.
Eso es lo que la iglesia tiene que hacer cuando va a escoger a su ministro, a su pastor. No hay que escogerlo por la necesidad. Bueno, pues necesitamos un pastor, a ver cuál es el que está más o menos, no importa, el que cumple el 50% de los requisitos. No, hermanos, no, si no hay alguien que cumpla los requisitos que nosotros vemos en la Escritura, ¿qué es lo que debería hacer la iglesia? Seguir orando. Yo conozco iglesias que están orando por años por un pastor, por años, hermanos. Porque ellos mismos ven de que dentro de la congregación el Señor no ha levantado un siervo. Entonces no se trata de arreglar, necesitamos a alguien que bautice. Vamos a escogernos a un pastor, a ver quién es el que está menos cojo. No es así, ¿no? Cuando la iglesia que no tiene pastor tiene esa clase de problemas, tiene que recurrir a una iglesia hermana y pedir prestado al pastor para que el pastor bautice. O sea, el fin no justifica los medios, ¿no? No es eso, ¿no? Entonces ellos estaban orando a Cristo, pues, ¿no? Y Señor, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Wow. De que cayó Judas por transgresión. Mire, Albert Barnes hace un comentario de esta frase. Él dice, literalmente, se desvió en oposición a la idea de adherirse fielmente al carácter y servicio de su apostolado, que su apostolado requería de él. La transgresión menciona fue su traición y su suicidio. Hermanos, ¿qué es lo que nos enseña también estos pasajes, ¿no? Ahora que estamos hablando de la elección. De la elección de un anciano. Esto nos enseña que los requisitos espirituales y también teológicos, porque también habla de eso, del carácter de la persona, no solamente deben de ser cumplidos al inicio del oficio ministerial, sino que deben de ser sostenidos, guardados hasta el final de su carrera. Hasta el final de su carrera, ¿no? Yo les había comentado de que antes, por ejemplo, cuando era ordenado un ministro, o sea, estamos hablando del tiempo de la Reforma, se le daba un certificado, ¿no? Se le daba, bueno, aquí está tu certificado, tú eres ministro, y aquí está, y lo sellaban y lo firmaban. Entonces, cuando un ministro, por ejemplo, estaba acá en Lima, y tenía que irse para el norte, para Tumbes, bien al norte. Entonces él iba con su certificado y cuando iba a una iglesia decía, aquí está mi certificado. Muy bien, aquí está su... ¿Y qué pasaba si en esa iglesia en Tumbes, donde él estaba sirviendo, caía en pecado? Caía, por ejemplo, en mentiras, estaba envuelto en cosas que no debería estar. ¿Qué pasaba en la iglesia? La iglesia le decía, a ver, tráeme tu certificado de que eres pastor. Le daban y se lo quitaban, ya no se lo entregaban. Entonces con eso esa persona ya no podía ser pastor en ningún lado. Era como una especie de un título a la nación que hoy día tenemos, ¿no? O sea, usted estudia acá en Lima y pues viaja para Tacna y se va igual con su título. Su título vale en Tacna, vale en cualquier parte de Perú. Y si quiere validarlo en el exterior, tiene que hacer una serie de trámites, pero lo que usted es. Hasta que, por ejemplo, haga una mala práctica médica y le quitan el título. Y dejó usted de ser médico en ese momento. Era antes así. Y nosotros vemos, hermanos, que lamentablemente hoy no es así. Ya vemos de que hay pastores que salen pues de las iglesias por problemas muy grandes, y salen a plantar su propia iglesia. Y hay ovejas que lo siguen, a pesar que saben de que es alguien que no cumple los requisitos de la Escritura. Acá vemos de que Judas había, por decirlo de alguna manera, había comenzado bien, pero terminó mal. Él cayó, como dice, cayó Judas por transgresión del oficio al cual había sido llamado. Y esto nos enseña eso. Además dice para irse a su propio lugar. O sea, se refiere a Judas Iscariotes y está hablando de un lugar eterno. Está hablando del infierno. El último versículo ya es el versículo 26 y dice, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Hermanos, la forma en que la iglesia echó suertes no está clara, no está clara. En algunos casos lo que hacía la iglesia era, por ejemplo, escribir balotas. No sé si entendemos esa palabra, ¿no? Por ejemplo, se escribía, habían 2 balotas.
Entonces la balota, una tenía el nombre de José, la otra tenía el nombre de Matías, las doblaban y las ponían en un casco de guerra, un casco romano. Y alguien sacaba de ahí la balota y ese era el que tenía que ser el pastor, ¿no? En este caso, esto, ¿no? Y se sacaba y esa balota que sacaba contenía pues el nombre de que había sido elegido, ¿no? Yo recordaba un pasaje de la Escritura, en Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella, ¿no? O sea, ese pasaje tendríamos que tenerlo porque esa forma de recurrir al Señor era muy común en ese tiempo. En el Antiguo Testamento se usaba bastante esta manera de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, usted ve cuando en el pecado de Acán, recuerdan que habíamos estado hablando del pecado de Acán y comenzaron a echar suertes, la suerte cayó en la tribu tal, cayó en la familia tal, hasta que llegaron hasta Acán. Esa era la manera como es que se hacía, se manejaban las suertes, ¿no? Hermanos, otra cosa que nosotros vemos aquí ya para terminar acerca de la elección del 12º apóstol es que esta elección fue temporal y por última vez. Temporal y por última vez, ¿no? Nada de la palabra de Dios sugiere de que el número de los 12 después de ellos tenía que ser completado. Nada de esto sugiere, ¿no? Como un ejemplo podemos ver pues la muerte de Jacobo. Eso está en Hechos 12, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Cuando Jacobo muere, ya los apóstoles no se vuelven a reunir para decir, bueno, ya murió Jacobo, vamos a escoger a otro para... No, ya. Se quedaron los 11, después se quedaron 10, después se quedaron 9, después se quedaron 5, hasta que ¿cuál fue el último que murió? Juan en la isla de Patmos. Y con la muerte de Juan se acabó el apostolado. Entonces cuando nosotros pues vemos en la Escritura, hermanos, no hay apóstoles ahora. Y hemos visto también cómo es que la palabra del Señor nos enseña la manera en que tenemos que proceder para escoger a nuestros oficiales en la iglesia. Vamos a ver.